Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, la que tanto amo, por la que tanto lucho, para lograr alcanzar la justicia y la libertad. Quien te habla, José Contreras Oquendo, a través de esta tu plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Justicia y libertad, Venezuela. Hoy es 4 de enero del 2024, en mi programa 783. Voy a colocarme los lentes. Así me hace recordar de ese gran hombre Renio Tolina, que cada vez que él se los quitaba decía, voy a pensar, y cuando se los colocaba decía, empiezo a hablar desde la verdad y para la verdad. Y más claro, imposible lo hacía Renio Tolina. No es que le imito, sino que le sigo. Y a los grandes hombres de valores y principios sí vale la pena imitar. Las cosas buenas hay que expresarlas. Y realmente, cuando tienen el alto significado de la moral, hoy jueves de cultura y de formación ciudadana, nos permite decir a hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, íntegros y leales a esta patria, hablar con la claridad que nos corresponde y la coherencia, y desde la verdad y con la verdad siempre. Producto de esto, digo que cuando te digan a alguien que este año no será el mejor, dile a ese alguien que te dice eso, pues entonces sé tú el mejor. Haz de este año para ti mismo el mejor. ¿Me explico? Basta con que tú seas mejor y te lo propongas, y el año has de transformar y cambiarlo para bien en todo momento. Ojalá que escuches estas humildes palabras que te dice este servidor, que con amor te la transmito. Hoy traigo un programa que quiero mover las fibras verdaderas. No solamente entre las propuestas que vengo haciendo para encaminarnos realmente e involucrar de lo que he llamado el tejido social, para poder crear esa base fundamental de la transformación y el cambio del país que tanto se merece, y nos merecemos, desde luego. Pero quiero significar unos puntos y dejar por de último el tema del tejido, aun cuando he dicho que voy a, así se lo expresé a personas que me han llamado, que voy a hacer unos programas especiales a partir del día lunes, donde voy a desarrollar la idea concreta y la propuesta completa sobre el tema del tejido social y cómo hacerlo y los mecanismos para implementarlo. No solamente dicho desde acá, sino como lo he dicho, que voy a la calle, a las parroquias, municipios y en todo el país a empezar a vender el proyecto como debe ser, para poder sustentar del lado de los hombres y mujeres de bien el cambio que nos merecemos, y sobre todo los que caminemos sobre esa brecha verdadera, donde es el pueblo quien tiene que involucrarse en la sociedad civil a todo nivel, para poder ser factor fundamental de transformación y cambio de nuestra patria. Es la única manera para sustentar entonces y caminar hacia la verdadera libertad bajo cualquiera de los escenarios planteados, la vía electoral que ya empieza a crear y construir el tejido María Corina, por ejemplo, pero hay que esperar las condiciones si se dan o no, y sobre ese tema voy a hablar, sobre todo el caso de la pérdida de legitimidad de origen y de ejercicio del usurpador de Miraflores. Pero hoy quiero comenzar desde ya, para no dar muchos preámbulos. Primero, agradecer a Dios y darle la bendición a todos y cada uno de quienes, mis seguidores y de todos los colaboradores y de todo este gran equipo, y sobre todo de nuestros aliados a nivel nacional e internacional. Que Dios los bendiga, y a los que de forma voluntaria retransmiten, reenvían esta programación. Gracias, que Dios los bendiga, y al que la recibe también, que Dios me lo bendiga grandemente. Agradecer a Dios porque se dio ayer el rescate de los 31 migrantes extranjeros secuestrados allá en México. Gracias a Dios, ayer había hablado la gravedad del tema, gracias a Dios fueron rescatados en la frontera de México con Estados Unidos. Inmigrantes procedentes de Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador y México, y el mismo México. Gracias a Dios ellos fueron liberados, pues rescatados los mismos, que pues esto nos llena de tranquilidad. No quiere decir que se resolvió el problema en total. La idea es que estas cosas no se debieron dar y no se deberían dar nunca.
que no sigan pasando migrantes, que no se siga migrando gente de ninguno de nuestros países, de la América, sino sustentar nuestra economía y sacarlas adelante en nuestros países, que hay que liberar a la América, hay que generar esa unidad latinoamericana que nos permita definitivamente dar al traste con todas estas organizaciones criminales transnacionales y ir a las verdaderas democracias y libertades de nuestros países, que nos permite realmente que estas cosas no se sucedan. Y es lo que realmente debemos luchar, y desde el Movimiento de Salvación Nacional, tanto nacional como internacional, seguimos impulsando y llevando esa bandera a través de la diplomacia libertadora y la construcción del tejido social que nos permita despertar la conciencia y levantar a estos pueblos de los niveles de sumisión que se encuentran, para poder salir adelante y avanzar como debe ser, y dar al traste, desde luego, con todos estos regímenes socialistas, comunistas trasnochados, que no son ideológicamente, están definidos, simplemente son organizaciones criminales. Y hablando de criminalidad, voy a comenzar. Y le titulé el programa Maduro se llena de sangre nuevamente tras la muerte de Gabriel Medina Díaz, preso político. Sí, responsabilizamos a Maduro de todo esto y a toda su cadena de mando. Antier, falleció en La Pica el preso político Gabriel Medina Díaz, de 39 años, que fue detenido preventivamente, sin condena, desde el 24, imagínense ustedes, desde el 24 de mayo del 2020. Ya llevaba más de un mes y medio grave Gabriel Medina. Si no es por la presión de los mismos compañeros presos políticos, fue la única manera que lo trasladaran para un centro médico, lo cual ya fue demasiado tarde, y pues falleció con un paro respiratorio. Maduro, por eso que digo, Maduro se llena nuevamente sus manos de sangre y su conciencia también. Otro delito de lesa humanidad. Pero lo que más me ha llamado la atención sobre esto es que los politiqueros que andan por allí declarando y peleándose los curules y quien preside las cámaras municipales y todas esas cosas, su negocio de siempre vulgar, ¿no? Que se caen a golpes y dan espectáculos, el primero justicia, como ya se sabe, pactando con el PSUV. En fin, ellos en su negocio, pues no les interesa la colectividad para nada y los pueblos. Mientras que andan en ese desbarajuste, ¿quién preside las cámaras municipales? Al fin y al cabo no se sabe el destino de las asambleas nacionales, porque no tenemos ninguna legítima. En fin, mientras que todo eso se estaba sucediendo, nuestros presos políticos siguen allí padeciendo. Ya no solamente la muerte de Gabriel Medina, los militares que en diciembre lo secuestraron en las fronteras, a uno, Heredia, y a otros en Apure, y así sucesivamente, 4 o 5 de ellos, que no se sabe el destino, no se sabe si están vivos, si están muertos, no se sabe nada de ellos en lo absoluto. Y los politiqueros esto no lo dicen, pero para nada. Ahora resulta que ya no llaman, los que llamaban régimen, el régimen que direcciona el usurpador o dirige el usurpador de Miraflores, ahora lo quieren llamar gobierno, por la conveniencia de sus negociaciones. Es triste ese papel, ¿no? Ahora voy adelante. ¿Por qué toco el tema de Maduro y la legitimidad, que pérdida de legitimidad de origen y de ejercicio definitivamente? Maduro perdió, a raíz de su primer periodo, legal, vamos a llamarlo así, cuando asumió que le ganó al Capriles. Bueno, digo legal porque Capriles entregó esas elecciones y vendió esas elecciones y no las reclamó. Maduro asumió el periodo constitucional y resulta pues que él perdió tanto la legitimidad de origen y de ejercicio tras la violación constante de los derechos humanos. Acuérdense que en el 2014 empezó toda esa cadena de violaciones de derechos humanos que hoy en día lo llevó a ser investigado por los delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, que sigue el proceso y que en cualquier momento habrá un pronunciamiento. Ahora bien, la Asamblea Constituyente de la época, en el 2017, se dio un evento que yo lo he dicho muchas veces. Pasada el plebiscito, donde firmamos 7.600.000 venezolanos, aquellas célebres 3 preguntas donde le pedimos que se constituyera un nuevo TCJ,
un Tribunal Supremo de Justicia, el cual se dio y hoy está en el exilio. Se pidió que se constituyera un nuevo CNE, lo cual no se dio porque Manuel Rosales y los del Nuevo Tiempo no hicieron quórum, mandó a sacar a sus diputados para que no dieran quórum y no se nombraron un nuevo CNE. Recuerden, ¿no? Tengan eso fresco. Luego también exigimos y reconocemos que Maduro no era legítimo, que no era legal. Es decir, ya se sabía que venía en ese proceso y se pedían elecciones libres y ya veníamos en todo ese proceso que veníamos hablando. Pero eso fue el 16 de julio y al final, antes de que finalizara el mes, se dio la célebre reunión de Zapatero en el apartamento de Leopoldo López, y donde negociaron en ese entonces Manuel Rosales y todo ese combo, y Leopoldo y todos ellos, para que se dieran las elecciones de gobernadores ese mismo año, del 2017, y a él se le habilitara, a Manuel Rosales. De ahí salió que Julio Borges era el presidente de la Asamblea Nacional 2015. No estuvo presente, pero le anunciaron lo que se había acordado, y con la presencia de Zapatero acordaron eso, y porque Maduro no iba a realizar la constituyente. Pero al ver que hubo acuerdos, realizaron su constituyente, montaron su constituyente espuria, ilegítima y ilegal, la misma, para ir resumiendo, pues que convocase al año siguiente, en mayo del 2018, unas presidenciales, que por cierto la Constitución establece que debe haber un mínimo de 6 meses para organizar un proceso electoral, y aún más las presidenciales, sí, me refiero a ello, ¿no? Y resulta que en mes y medio montaron esas presidenciales que se realizaron el domingo 20 de mayo de 2018, donde Estados Unidos ya había tachado de dictador a Nicolás Maduro Moro y no reconoció esas elecciones. Pero a la vez el Grupo de Lima tampoco reconoció ese nuevo periodo constitucional que estaban adjudicando a Nicolás Maduro Moro, que le inventaron 6.190.000 votos a su favor. Me acuerdo que 1.800.000 a Henry Falzón. Y pues lógicamente con una pero más baja, por menos del 46% de participación, que ni la mentira la supieron manejar bien, bajísima. Y entonces todo eso lo manipularon. Pero por si fuera poco, lo juramentaron el 10 de enero del 2019. Yo recuerdo este servidor, y Dios de testigo, que yo visité a todas las fracciones, y aquí conservo, y lo he mostrado en varios programas, a cada fracción de la Asamblea 2015 le hice llegar una misiva en nombre del Movimiento de Salvación Nacional y se las entregué y me sellaron, acusaron como sellados o jefes de fracción, donde no había necesidad de esperar que Maduro llegara el 10 de enero, porque resulta que ya Maduro había sido primero juzgado y condenado, pero no solamente eso, ya Maduro tampoco podía llegar allá porque ya él había abandonado el cargo de presidente y había perdido toda legitimidad de origen y de ejercicio. Por lo tanto, no podía ser nuevamente presidente. Pero no, espérense que viene Juan Guaidó y ahí sí se va a resolver el problema. Pero no era el 2018, eso lo hicieron en el 2019, porque Maduro se instaló el 10 de enero del 2019, perdón, en ese mismo 19. Y entonces por un lado montaron el interinato y se montaron a Guaidó. Porque ahí sí se iba a cesar la usurpación, lógicamente, se planteó cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa fue la consigna, que la compramos, y lo hago con responsabilidad, más del 80% de la población venezolana. Lo cual, ya todos sabemos la triste historia y cómo finalizó eso y lo peor que están haciendo en el día de hoy. Lo cierto que quiero ser conclusivo en esto, para no hacerme tan extenso. Todos están hablando de elecciones presidenciales con Maduro para cuando ellos decidan convocarla. Y entre comillas se habla de que puede ser en el último trimestre del año, de este año en curso que va iniciando 2024. Entonces la pregunta clave que le voy a dejar a los constitucionalistas y expertos que invito a este programa a debatir: ¿cómo es eso de que elecciones en el último trimestre o cuando les dé la gana convocar al criminal de Miraflores, las elecciones,
Si las elecciones fueron el 10 de mayo del 2018, que recuerdo otra vez, María Corina, todos, Alfredo Ramos y un grupo de dirigentes caminamos en Barquisimeto el 5 de diciembre del 2018, bajo la consigna Maduro es legítimo. Puedo mostrar todo, porque ahí caminamos, como lo de Mienta María o quien sea. Resulta que esa es la consigna y hoy en día ahora lo llaman en vez de régimen gobierno y quieren competir electoralmente contra él. Y resulta que el 10 de mayo, oiga bien, fueron las elecciones, se debió haber vencido todo. Le vamos a dar otro tiempo de gracia, porque el tipo lo ha hecho también, que hay que darle casi un año de gracia a él, posterior inclusive a las elecciones, que él convoque cuando le dé la gana. ¿Hay legitimidad y legalidad en eso? Es la pregunta que dejo en el aire para muchos curiosos, no para los opinadores de oficio y sin oficio, para la gente seria que analiza este tema y se siente, porque ahí es donde tenemos que hablarle al pueblo con claridad. El tipo no es presidente, definitivamente Maduro no es el presidente electo y Maduro no se puede juramentar quien no haya sido electo. Esa fue la consigna que se habló y a juristas serios lo plantearon en el entonces. ¿Qué ha cambiado desde para acá? Ahí está. La virtual Asamblea 2015, que supuestamente mañana se instala nuevamente y presenta el famoso reforma del estatuto para la transición, para seguir ganándose el dinero de afuera y seguir ellos ganando sus becas. Todavía no han anunciado nada porque resulta que están negociando con el régimen, con los Estados Unidos, porque así, si no se instala mañana el tema de la reforma del estatuto de la transición, pues le van a brindar en bandeja de plata al régimen para que negocie con los acreedores el tema de Citgo. Ahí les dejo esa perlita, pues, a ver quién agarra ese trompo y le dan la uña definitivamente. Hasta aquí dejo el programa de hoy. Mi compromiso de seguir hablando y construyendo el tejido social. Como ya lo dije, a partir del lunes comienzo una programación especial para que cómo se detecta eso y cómo debemos planteárnosla. Y que lo que está planteado sobre la mesa sea los 3 escenarios, pues cojan forma y figura con seriedad desde la integridad y la lealtad. Ahí les dejo. Recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela. El que tenga oído, que oiga.